No, yo ahí tomo nota de lo que el día de hoy ha publicado Perú 21 en una entrevista al profesor Iván Meini, y él habla de la posibilidad de entender de que si hubo un exceso en el otorgamiento del indulto para un fin que no sea legal, él entiende que podría imputarse el delito de abuso de autoridad. Coincido con él en realidad. El presidente de la República tiene una atribución constitucional de otorgar indultos comunes y humanitarios, no tiene ninguna atribución constitucional de otorgar indultos de carácter político como el que estamos interpretando se ha otorgado al señor Fujimori, por diversas razones, pero esa es nuestra interpretación y además es uno de nuestros principales argumentos de queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Por lo tanto, ante la pregunta yo te respondería, sí, puede haber consecuencias de carácter legal sobre el presidente de la República. Obviamente todo ello está sujeto al mandato constitucional de que el presidente no puede ser imputado por hechos delictivos de carácter común, sino hasta después de concluido su mandato, ¿no? Bueno, el indulto es el perdón de la pena, no es el perdón de las deudas, ni menos de las reparaciones civiles. Por lo tanto, si bien es cierto el indulto lo excluye del cumplimiento de una condena efectiva en un centro penitenciario, no lo excluye del pago de las reparaciones civiles, y ahí hay un monto bastante considerable que creo que supera los 30 o 35 millones de soles, sobre los cuales Fujimori mantiene una obligación. Ahora con mucha mayor razón, que está libre. Antes se argumentaba de que no podía pagar nada porque estaba en prisión. Ahora ese argumento ha desaparecido, él está libre y por lo tanto él tiene la obligación de pagar las reparaciones civiles a las víctimas del caso La Cantuta, Barrios Altos, y al periodista Gustavo Gorriti y al empresario Samuel Gayer. La Corte es un tribunal, digamos, más o menos joven, ¿no es cierto? Tiene más o menos unos 25 años de funcionamiento, y por lo tanto la Corte está en un proceso de construcción de su jurisprudencia y de las líneas de prohibición sobre crímenes contra los derechos humanos. Siendo el Perú con más sentencias en el sistema interamericano, Perú es una fuente, yo diría, inagotable para la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y especialmente en el caso Barrios Altos hay dos antecedentes particularmente relevantes para lo que puede hacer la Corte Interamericana en estas circunstancias. Partiendo del hecho de que la Corte no tiene un antecedente en el que se haya anulado un indulto humanitario, sí debo decir, la Corte sí tiene un antecedente de anulación de indultos comunes en Colombia. Y por eso es que la Corte, en la sentencia de Barrios Altos del 2001, hace lo que justamente ningún tribunal a nivel internacional en el mundo había hecho hasta ese momento: anular leyes internas. Hasta el año 2001 ningún tribunal internacional había anulado una ley interna, porque se entendía de que los parámetros de la supuesta soberanía de los estados no permitían a un tribunal internacional que desarrolle una línea de esa naturaleza. Bueno, la Corte Interamericana, en el caso Barrios Altos, lo hizo, y a partir de ahí marcó un precedente de carácter universal. Anuló las leyes de amnistía de 1995. Ese fue un precedente en realidad de carácter, yo diría, histórico para el conjunto de tribunales internacionales en el mundo. Segundo antecedente, julio del año 2012, la Sala Penal de la Corte Suprema, presidida por Javier Biestén, declaró que el crimen de Barrios Altos no es un crimen de lesa humanidad. Así como en este momento nosotros también informamos a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana llamó a una audiencia de supervisión de cumplimiento, discutimos con el Estado, y la Corte hacia mediados de septiembre del año 2012 emitió una resolución de cumplimiento y dijo que el Estado había desconocido las disposiciones contenidas en la sentencia del caso Barrios Altos, y por lo tanto se debía anular la sentencia del caso Barrios Altos. Y a la semana esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia se tuvo que anular. Por lo tanto, ahí hay dos antecedentes desde mi punto de vista bastante poderosos, que nos permiten a nosotros sostener que la Corte no va a tener un problema de anular una resolución de carácter supremo, que es el rango legal que tiene la resolución que firmó el presidente de la República. Ni siquiera es una ley, es una resolución suprema. Por lo tanto, eso hay que vincularlo a otra disposición de la propia Corte Interamericana. Septiembre del año 2005, la Corte sentencia el caso Gutiérrez Soler versus Colombia, y en una de sus disposiciones
Así como el 2001 había dicho en Barrios Altos, no prescripciones, no amnistías, no beneficios indebidos, la Corte Interamericana incorpora ese párrafo del caso Gutiérrez Soler y dice tampoco indultos. Por lo tanto, hay un marco de carácter jurisprudencial en el sistema interamericano que nos permite sostener que cuando la Corte dice que no va a permitir exclusiones indebidas y sustracciones indebidas de aquellos que han sido condenados por crímenes graves contra los derechos humanos, en realidad, si bien es cierto, no hace una lista de farmacia, como se dice, pero es posible considerar que la Corte siempre ha estado pensando que cuando se establezca algún tipo de mecanismo, tipo un indulto humanitario, o que un indulto que tenga la apariencia de indulto humanitario, la Corte sin mayor problema puede intervenir. Y creo que esa es la razón por la cual, por ejemplo, el día de hoy, la Corte ya nos ha otorgado la audiencia de supervisión y cumplimiento que hemos solicitado. Es decir, me parece que sí hay materia como para que se abra una discusión que no es que esté partiendo de cero, en realidad es una discusión a nivel de la jurisprudencia del sistema interamericano que tiene varios antecedentes a los cuales la Corte le va a sumar probablemente otro, en el sentido de que entiende que sí es posible entrar a discutir una resolución de un presidente de la República por una razón fundamental. No hay ninguna disposición, normatividad o resolución de una autoridad pública estatal que no esté sometida al control de la Corte Interamericana, siempre y cuando esas resoluciones, disposiciones o normatividad afecten gravemente alguna sentencia emitida por la Corte Interamericana. Todas las decisiones de la Corte son vinculantes. El Perú ha suscrito y ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y eso involucra necesariamente las decisiones de la Corte Interamericana. Perú no ha hecho ningún tipo de reserva respecto de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y consecuentemente las sentencias de la Corte tienen un carácter vinculante. En realidad tiene carácter vinculante para todos los estados. Obviamente con mucha mayor razón para aquellos estados en los que se ha cometido o han sido denunciados como los perpetradores de un caso de violación a los derechos humanos, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener? En realidad, claro, la Corte no tiene pues una policía internacional, ¿no es cierto? La Corte es un tribunal internacional de derechos humanos, pero sí tiene mecanismos políticos para llamar la atención sobre el incumplimiento de las recomendaciones o de las disposiciones que emiten en sus sentencias o en sus resoluciones de cumplimiento. Eso va desde hacer informes a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos hasta llevar un nivel o desarrollar un nivel de requerimiento constante para el cumplimiento de estas decisiones. Ahora bien, en realidad Perú ha tenido, siendo probablemente el país con más sentencias en contra de parte de la Corte Interamericana, el Perú ha tenido un nivel de cumplimiento bastante óptimo de las sentencias. A pesar de que normalmente a los estados no les gusta, a pesar de que han habido gobiernos que han diseñado estrategias contra la Corte Interamericana, pero en general yo diría el Perú tiene un buen récord de cumplimiento. Por lo tanto, siendo Kuczynski un presidente que no ha expresado jamás un cuestionamiento a la labor del sistema interamericano, un presidente que no está comprometido con violaciones a los derechos humanos, y además teniendo un origen estrictamente democrático, digamos, yo no vería una razón ni una válidamente en este momento para que el presidente no cumpla un mandato de la Corte Interamericana, más allá que en el caso de que la Corte dispusiera la anulación del indulto, obviamente como que le destruye todo el ajedrez político que Kuczynski y los Fujimori han construido. Pero digamos, esos son consideraciones políticas internas, en eso no tiene nada que ver la Corte, y las autoridades públicas, comenzando por el presidente de la República, están absolutamente comprometidas a aplicar las disposiciones y sentencias de la Corte Interamericana. Pativilca es un crimen también del departamento Colina, ocurrido el 27 de febrero del año 92, y por eso Fujimori también aparece como uno de los denunciados, y por eso Fujimori tiene ahora la condición de acusado por parte de la Fiscalía Superior Penal, ¿no? Hay una acusación de la Fiscalía Penal Nacional, se ha pedido ya 25 años de pena para Alberto Fujimori, y entiendo que creo que es el 25 o 26 de enero que iba a haber un control de acusación, pero digamos, el control de acusación es un procedimiento
del proceso penal, ¿no es cierto?, en el que se analizan, observan o cuestionan estrictamente formalidades de la acusación presentada por el Ministerio Público. Pero creo que el camino que va a tomar ese caso es que el Tribunal de Juzgamiento llame a una audiencia de control de convencionalidad, y ahí las partes se van a poder a discutir en términos de cuál es el argumento legal o de derecho internacional que sostiene la posibilidad de que Fujimori haya sido excluido por ese derecho de gracia, ¿no? Ahora, hay que hacer una atingencia importante en el caso, ¿no?, para un poco poder comprender por qué se está considerando que la gracia presidencial o el derecho de gracia otorgado por el presidente de la República no solamente es ilegal, sino inconstitucional y contrario a disposiciones del derecho internacional. Si bien es cierto, hay una disposición que procesa a Fujimori desde hace unos, me parece que 3 años atrás, pero en términos concretos Fujimori no está procesado sino hasta el momento en el que la Corte Suprema chilena amplía la autorización de la extradición, y eso recién ha ocurrido en febrero o marzo de este año. Consecuentemente, Fujimori no tiene más de 10 meses como procesado en el caso Pati-Vilca. ¿Por qué es importante esta contabilidad de meses en la que tiene procesado? Porque el derecho de gracia, siendo también una atribución constitucional del presidente, la propia Constitución establece un parámetro que te indica que el derecho de gracia es una gracia presidencial que se va a otorgar sobre la base de un exceso en el tiempo de juzgamiento. Y los cálculos que se han sacado, digamos, estamos hablando de más o menos si es que la instrucción o el proceso ha superado unos 24 meses. Es ahí cuando se comienza a hacer el análisis de que en realidad Fujimori tiene la condición de procesado solo desde el momento en el que la Corte Suprema chilena autoriza la extradición. Y eso ha ocurrido en este año recién. Y por lo tanto, resulta materialmente imposible hacer una contabilidad de que desde el mes de febrero o marzo del 2017 hasta el 24 de diciembre del 2017 ya han pasado 24 meses. Eso es imposible. O sea, creo que ahí hay un elemento muy poderoso para cuestionar legalmente ese derecho de gracia, pero lo que yo entiendo es que ya la parte civil en el caso, que está liderado por la PRODE, ya ha presentado un pedido de control de convencionalidad, es decir, le está pidiendo al tribunal que llame una audiencia para discutir si es que esa exclusión de Fujimori del proceso penal de Pati-Vilca está de acuerdo a los principios, disposiciones y sentencias del derecho interamericano, para llamarlo de alguna manera, ¿no? La Corte Interamericana, cuando emite una sentencia de fondo sobre los casos, sobre algún caso, en este asunto estamos hablando de Barrios Altos, emitió su sentencia en marzo del 2001, en la Cantú emitió sentencia en noviembre del 2006, la Corte, luego que emite una sentencia de fondo, abre un proceso indeterminado que es denominado como supervisión del cumplimiento de la sentencia. Es decir, la Corte Interamericana, como ha visto y ha evaluado que hay una renuencia de los estados a cumplir sus sentencias, abre un proceso en el que de manera constante está verificando cuál es el proceso de supervisión de cumplimiento de las sentencias, ¿no? En ese sentido, las partes de un caso, luego que se sentencia, cada 6 meses se informa a la Corte Interamericana si es que cuál es el nivel de cumplimiento. Pero cuando un caso está en ese proceso, en ese estado de supervisión de cumplimiento, y ocurre alguna circunstancia particularmente grave, es posible enviar un informe a la Corte Interamericana, que es lo que justamente nosotros hemos hecho el día 26. Hemos presentado un informe a la Corte Interamericana en el que hemos dado cuenta de un hecho. Se ha dado un indulto un indulto humanitario al señor Alberto Fujimori, y hemos relatado cuáles han sido las circunstancias de políticas del otorgamiento y cuáles son nuestras objeciones a ese indulto. Y hacemos un petitorio. Y ese petitorio tiene que ver con que la Corte le exija al Estado peruano, emita un informe sobre las razones de haber otorgado un indulto de esa naturaleza, y estamos solicitando una audiencia de supervisión en el cumplimiento. Para nosotros resultaba un objetivo muy importante de que en el siguiente periodo de sesiones de la Corte Interamericana se pueda analizar este caso y la Corte pueda tomar una decisión. La Corte ya nos ha respondido el día de hoy
llamando y convocando a una audiencia de supervisión de cumplimiento para el día 2 de febrero del año 2018, ¿no? Por lo tanto, ya hay una fecha en la que vamos a discutir con el Estado las razones del otorgamiento del indulto al señor Fujimori, ¿no? Y sobre la base de eso, la Corte suele emitir una resolución de supervisión de cumplimiento que lo suele emitir entre 2 semanas, 3 o 4 semanas después de haberse realizado la audiencia de supervisión, ¿no? Como siempre hemos dicho y venimos absorbiendo ese cuestionamiento, esa crítica desde hace muchos años, en realidad yo podría responderte que lean, la gente que hace esa crítica, que lea la sentencia, digamos, ahí va a salir de dudas si es que no le querían los abogados que hemos ganado el caso. Los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta constituyen crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué razón? ¿Cierto? Constituyen crímenes de lesa humanidad porque el momento en el que Barrios Altos y La Cantuta se cometen, noviembre del 91, julio del año 92, y había un convencimiento absoluto en la comunidad jurídica internacional de que cuando se cometían crímenes contra los derechos humanos y que estos crímenes se cometen en determinadas circunstancias, se podía calificar los hechos como crímenes contra la humanidad. ¿Cuáles son esas circunstancias? Que los hechos constituyan parte de un ataque sistemático o generalizado, es decir, que sean parte de un plan, o que por la cantidad de hechos delictivos es posible entender de que ha sido resultado de decisiones superiores de entidades del Estado, y en el caso Barrios Altos de La Cantuta, digamos, acreditamos que no fue un accidente de tránsito, ¿no es cierto?, sino que fue el resultado de un plan criminal que comenzó con la conformación del destacamento Colina y con el encargo de tareas para eliminar personas. Barrios Altos y La Cantuta son 2 operaciones de carácter militar de un conjunto de por lo menos una docena de operaciones del destacamento Colina. Es decir, se acreditó que era parte de un plan, ¿no es cierto?, de un ataque sistemático. Alguien organizó esos ataques, no fue resultado de la casualidad. Y además hay una cantidad numerosa de hechos delictivos bajo esas mismas circunstancias. Segundo elemento, que esos ataques constituían parte de una política de Estado, aun cuando esta no ha sido declarada. Fujimori en el juicio se cansó de decir de que él tenía como estrategia la del soldado amigo, ¿no es cierto?, la de las rondas campesinas. Bueno, nosotros demostramos en el juicio de que así como Fujimori decía que había una estrategia del soldado amigo, en realidad había una estrategia paralela de eliminación selectiva de personas. Siempre hemos dicho y venimos absorbiendo ese cuestionamiento, esa crítica desde hace muchos años. En realidad yo podría responderte que lean, la gente que hace esa crítica, que lea la sentencia, digamos, ahí va a salir de dudas si es que no le querían los abogados que hemos ganado el caso. Los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta constituyen crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué razón? ¿Cierto? Constituyen crímenes de lesa humanidad porque el momento en el que Barrios Altos y La Cantuta se cometen, noviembre del 91, julio del año 92, y había un convencimiento absoluto en la comunidad jurídica internacional de que cuando se cometían crímenes contra los derechos humanos y que estos crímenes se cometen en determinadas circunstancias, se podía calificar los hechos como crímenes contra la humanidad. ¿Cuáles son esas circunstancias? Que los hechos constituyan parte de un ataque sistemático o generalizado, es decir, que sean parte de un plan, o que por la cantidad de hechos delictivos es posible entender de que ha sido resultado de decisiones superiores de entidades del Estado, y en el caso Barrios Altos de La Cantuta, digamos, acreditamos que no fue un accidente de tránsito, ¿no es cierto?, sino que fue el resultado de un plan criminal que comenzó con la conformación del destacamento Colina y con el encargo de tareas para eliminar personas. Barrios Altos y La Cantuta son 2 operaciones de carácter militar de un conjunto de por lo menos una docena de operaciones del destacamento Colina. Es decir, se acreditó que era parte de un plan, ¿no es cierto?, de un ataque sistemático. Alguien organizó esos ataques, no fue resultado de la casualidad. Y además hay una cantidad numerosa de hechos delictivos bajo esas mismas circunstancias. Segundo elemento, que esos ataques constituían parte de una política de Estado, aun cuando esta no ha sido declarada. Fujimori en el juicio
se cansó de decir de que él tenía como estrategia la del soldado amigo, ¿no es cierto? La de las rondas campesinas. Bueno, nosotros demostramos en el juicio de que así como Fujimori decía que había una estrategia del soldado amigo, en realidad había una estrategia paralela de eliminación selectiva. Lo acreditamos con hechos, con casos concretos. Por lo tanto, también acreditamos que Barros Altos y La Cantuta era parte de una política de Estado que no había sido declarada formalmente. Tercer elemento, que se han ejecutado por funcionarios de carácter público. Los miembros del destacamento Colina no eran miembros de un grupo paramilitar, eran oficiales y suboficiales en actividad, y el destacamento Colina era un escuadrón regular del ejército peruano. Cuarto elemento, que los que cometen el crimen tengan conocimiento que lo están cometiendo y que ese crimen es parte de un ataque general. Bueno, en el caso Fujimori se presentaron 16 miembros del destacamento Colina, y prácticamente todos los miembros del destacamento Colina, salvo Martín Rivas y Carlos Pichilín, todos dijeron: nuestra tarea era matar personas, ni siquiera interrogarlas, era detenerlas, secuestrarlas y asesinarlos. Bueno, por lo tanto ellos sabían perfectamente que esa era una orden superior del comando del ejército y era una parte de la política del Estado en ese momento. Consecuentemente, en el juicio se acreditó esos 4 elementos que exige el derecho internacional. Por eso es que nosotros, como parte civil, desde la primera sesión del 10 de diciembre del año 2007 que comenzó el juicio, nosotros le propusimos al tribunal discutir en el juicio si los crímenes de Barros Altos y La Cantuta eran o no crímenes de lesa humanidad. Y durante el juicio, en varias sesiones del juicio, hemos discutido con César Nakazaki si los hechos eran o no hechos de lesa humanidad. Por lo tanto, a mí me sorprende mucho cuando César sale y dice: oye, él no reconoce esa parte de la sentencia y dice que nunca hubo una declaración de crímenes de lesa humanidad. Pero en fin, por lo tanto, en el juicio hay un debate, yo diría, muy intenso, en el que la actividad probatoria que se desarrolla en el juicio oral nos ayuda a demostrar esos 4 elementos que exige el derecho internacional. Y por eso es que el tribunal de juzgamiento que presidió César San Martín, cuando emiten la sentencia, en el contenido de los fundamentos de la sentencia, ellos desarrollan por qué Barros Altos y La Cantuta es un crimen de lesa humanidad. Vamos a aplicar, dice, el derecho internacional consuetudinario, ¿no es cierto? No le aplica el Estatuto de Roma, que es de mucho tiempo después. Dice: vamos a aplicar el derecho internacional consuetudinario y vamos a tomar como punto de partida las declaraciones o menciones que desde 1907 había en el derecho internacional, pero sobre todo, dice, vamos a entender que el derecho penal internacional tiene un punto de partida, que es el Acuerdo de Londres de agosto del 45 y las sentencias y el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. A partir de ahí, dice el tribunal, hay un derecho consuetudinario que ha ido marcando una pauta de manera incontrastable para determinar que hacia el año 91 y 92, que se cometen los crímenes, ya había en la comunidad jurídica internacional una comprensión clara de que ese tipo de crímenes eran crímenes contra la humanidad. Y por lo tanto, sobre la base del derecho internacional constitucional, declara en la parte de los fundamentos que es posible entender que Barros Altos y La Cantuta son crímenes contra la humanidad. Por eso, en la parte resolutiva de la sentencia, en el fallo, el tribunal sentencia a Fujimori como autor mediato de los crímenes de secuestro agravado y de homicidio calificado y lesiones en cuanto a Barros Altos y La Cantuta se refiere, y dice que de acuerdo al derecho penal internacional estos son crímenes contra la humanidad. Desde los familiares hemos tomado, y de los abogados y las organizaciones de derechos humanos, creo que hemos tomado con indignación lo sucedido con el indulto a Fujimori, no solamente por el significado de que es una sustracción y un desconocimiento grave a las disposiciones tanto de los tribunales nacionales, los que condenaron y juzgaron a Fujimori, como de los tribunales internacionales que han dispuesto que el Estado peruano debe investigar, juzgar y sancionar, ¿no? Pero también indignado por la forma que se ha hecho, ¿no? El dato de que desde todo punto de vista ahora resulta mucho más claro de que hemos estado ante una negociación política y que esto es el resultado de un pacto infame, como ha dicho Pedro Cateriano, en realidad da las condiciones
para impugnar una decisión de esta naturaleza. Pero vinculado eso al tema de la llamada reconciliación, ¿no? Desde los familiares, desde el movimiento de derechos humanos, siempre hemos sido absolutamente proclives a que ese proceso se desarrolle. Es difícil que vivamos en un país en el que luego de 17 años de supuestamente acabado el conflicto armado mantengamos un espíritu de crispación, de confrontación abierta y decidida, sobre todo en la materia que le corresponde a la justicia en cuanto a crímenes contra los derechos humanos. Pero creo que eso viene ocurriendo porque hay una resistencia desde todos los sectores para reconocer los crímenes propios y para admitir de que es posible desarrollar un proceso de reconocimiento de responsabilidades, ¿no? Basta escuchar a los Fujimori y decir de que es una sentencia ilegítima, de que la sentencia fue hecha en España, de que Fujimori está condenado de manera arbitraria, de que todo es el resultado de un odio y de la venganza. Bueno, eso tiene como punto de partida no reconocer los hechos de carácter delictivo. El argumento esto de que son errores y no crímenes, de que son excesos y no delitos, en realidad no abona absolutamente nada. Pero del otro lado, cuando tú escuchas la argumentación de los dirigentes y líderes de Sendero Luminoso, en realidad escuchas lo mismo, ¿no es cierto? El discurso de Abimael y de la cúpula de Sendero Luminoso va en esa misma dirección, de decir de que la justicia se ha excedido con ellos, de que eso es una persecución, ¿no es cierto? De que lo importante aquí es interpretar que eso fue hecho durante la guerra, pero más allá de eso no hay un reconocimiento expreso a las responsabilidades de carácter criminal que tienen cada uno de ellos. Digamos, los procesos internacionales de reconciliación que más o menos son exitosos parten por eso. Digamos, las partes tienen que reconocer que han cometido hechos delictivos, de que han cometido graves crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, y por lo tanto solo la aproximación a una verdad y a la justicia nos puede dar las bases, ojalá suficientes como para desarrollar un proceso de esa naturaleza. Mientras tanto lo veo medio complicado, sinceramente, y por eso no le creo al presidente Kuczynski cuando dice que este es el primer paso a la reconciliación, ¿no es cierto? Tú no puedes iniciar un proceso de reconciliación cuando durante un año, en este mismo caso, los familiares te han estado pidiendo, digamos, nada extraordinario, te han estado pidiendo una cita y tú nunca se las has dado, tú nunca le respondes, ¿no es cierto? Y cuando al día siguiente que indultas a quien está condenado por crímenes contra la humanidad, lanzas un mensaje a la nación, decides no mencionar la palabra víctimas y no mencionar el proceso y el reclamo justo que tienen las víctimas, ¿no es cierto? Creo que por lo tanto el presidente de la República probablemente no entiende la dimensión ni las características de un proceso de reconciliación, y encima cometes los errores graves como el que ha cometido el día de ayer Meche Arauz, cuando entiende que las víctimas están tras el dinero y dice, oye, mira, sí, vamos a iniciar un proceso de reconciliación y aquí hay 33 millones para las víctimas. Creo que son desatinos que lo que hacen es, sino, malograr la posibilidad del establecimiento de un diálogo de largo plazo, ¿no? Pero además, no solamente, como se dice, el camino al infierno puede estar empedrado de buenas voluntades. Un proceso de reconciliación no es pues una moneda lanzada al aire. Un proceso de reconciliación tiene que ser una suerte de política de Estado. Es decir, alguien tiene que decir, mire, vamos a hacer de la A a la Z, y eso nosotros lo proponemos como política de reconciliación. No puede ser de hoy, de la noche a la mañana, entre gallos y medianoche, lanzo un indulto, genero una compulsión social y digo, oye, disculpen, queremos reconciliarnos y este es el primer paso. Ya eso parece una broma de mal gusto. Por lo tanto, decimos, seguimos y persistimos en la necesidad de un proceso de reconciliación, pero esto no ayuda absolutamente nada.